Ya estamos en vivo a través de Noticias Paraguay y nos acompaña en esta parte del programa Roberto Sosa, periodista del diario ABC Color. Robert, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, muy bien, Santi, a pesar de esta situación bastante particular que estamos viviendo, pero bien fuertes, con mucho ánimo. Vos sabés que, Robert, ayer me pasaba escuchando la transmisión de Cardinal y mencionaba, nomás conversaba con los compañeros, eso que se escuchaba por parte de corresponsales, por parte de periodistas, por parte de gente que está encargada de cerrar la edición del diario, chofer, incluso escuchaba en un momento su declaración. Eso no se construye con otra cosa que no sea con el carisma que uno vaya a tener. ¿Quién es Aldo Sucolillo en el contacto directo con sus periodistas? Bueno, yo, Santi, creo que es importante decir siempre, y esto lo insisto mucho, que cuando hablamos de un profesional, primero hay que ser una buena persona, una gran persona. O sea, si uno quiere ser un buen periodista, tiene que ser una buena persona. Si uno quiere ser un gran profesional en cualquier área, tiene que ser buena persona. Yo creo que Aldo Sucolillo en el trabajo que él hizo reflejó eso. Él era un hombre sencillo, una persona cercana. Si hablamos internamente, era un hombre que compartía todo con el personal, un hombre que desde el inicio de la empresa construyó desde abajo cada uno de los departamentos que componían la empresa. Él es un gran innovador, para empezar, y fíjate vos que cuando crea ABC, empieza en una competencia con el diario La Tribuna, que en ese momento tenía la hegemonía. Es como que hoy surja un nuevo diario y diga, ABC es mi objetivo, lo voy a destruir ABC. Entonces, ¿qué hace Sucolillo? Tenía La Tribuna, el mando, el control del sistema de distribución. Entonces Sucolillo crea su propio sistema de distribución como parte fundamental, base de la estrategia de competencia que se iba a generar a partir de ese nuevo medio. Te cito nomás un pequeño detalle porque él compartía con todo el personal, conocía a cada uno por su nombre, sabía qué rol desempeñaba cada uno y estaba al tanto de las necesidades de cada uno de los departamentos de la empresa. Estoy hablando concretamente del diario porque es digamos, el lugar donde más años estuvo. Por supuesto, la ampliación hoy de otras plataformas o medios, como nosotros preferimos llamarlos, exige también, digamos, ir abriéndonos en ese conocimiento, en esa praxis, en esa forma de manejar una empresa, pero él, digamos que ese relacionamiento lo construye en el día a día, con la cercanía, con la preocupación, con estar al lado de cada uno de los que trabajaban con él. ¿Y dónde vieron sobre todo ese liderazgo suyo? Porque tuvieron momentos complicados. Recordaba que ayer escuchaba parte de la transmisión y en un momento decían cuando los periodistas deciden escribir algo respecto a la línea editorial del diario con relación a Lino César Oviedo, por ejemplo. Sí. Y ustedes van, le dicen a Sucolillo, nosotros tenemos este pensamiento y cómo reacciona él y cómo van notando el estilo de liderazgo que fortalece de alguna manera a cualquier periodista, Robert. Si vos te fijaste hoy en el editorial, Santi, lo que hizo ABC fue ratificar cada uno de los ideales que marcaron el rumbo de ABC durante los últimos años. Y el pilar fundamental fue la defensa de la libertad de expresión, la libertad del pensamiento, la libertad de prensa. Porque él estaba convencido, y nosotros estamos convencidos de eso, que la libertad de prensa es fundamental para consolidar cualquier proceso democrático. Entonces, ¿cómo construye él ese liderazgo que vos estás mencionando? Y en los momentos de crisis, ¿cómo se nota eso? Él construye eso en base al respeto de la opinión de cada uno de nosotros, no solamente el respeto de la opinión de todos. Yo te aseguro, Santi, que si hoy estuviese o pudiese leer todo lo que se dijo de él en las redes sociales, todo lo que dijeron los detractores, él estaría feliz. Aquel que lo conoce sabe que a él le gustaba la discrepancia, la discusión. Él nunca quiso un colaborador que esté solamente para decirle sí. Le gustaba mucho la discusión y pedía mucha discusión. Y construye ese liderazgo, primero, respetando el trabajo de cada uno. Y segundo, construye ese liderazgo en los momentos de crisis, tomando la posta. Cuando él personalmente se hace cargo
de muchas cosas que ocurren y muchas cosas, muchas posturas o líneas editoriales que el diario da a conocer. Entonces, él asumía personalmente ese liderazgo, él asumía, él se arriesgaba ante su pensamiento y su posición y lo sentaba en los editoriales como ustedes podían leerlo en forma diaria en ABC. En todo este tiempo que te tocó compartir con él muy de cerca realmente, Robert, ¿cuáles fueron las discusiones más importantes que tuvieron y sobre qué episodios en particular? Discusiones se generaban permanentemente, Santiago, muchas discusiones. Eso, mucha gente puede decir, es mentira, él venía y dictaba directamente, bajaba línea y chao, nadie le podía discutir. No es cierto, nosotros participamos en muchas discusiones y cuando hay temas muy polémicos, siempre nos convocaba a pedirnos nuestra opinión. Pues yo creo que un buen periodista tiene que saber escuchar, tiene que saber entender, a prestar atención a los demás y ser abierto a la discusión. Entonces, digamos, esas discusiones se daban, eso no es mentira. Por supuesto, él tenía una línea editorial, uno podría estar o no de acuerdo. Hubo momentos, digamos, o sea, como todo ser humano puede tener errores y aciertos. Un momento muy difícil fue el que ayer compartíamos un poco con muchos de los colegas que comentaban aquella experiencia que tuvimos en la era Lino César Oviedo, donde no estábamos de acuerdo, muchos periodistas. Yo fui uno de ellos. Yo firmé un comunicado que fue publicado en el diario ABC en su momento en contra de la línea editorial del diario. No por eso él dejó o prescindió de algunos colaboradores, al contrario, él pedía que se opine dentro del diario y convocaba periódicamente a los periodistas en la redacción pidiéndoles que sienten una opinión sobre cada uno de los temas que tenían dentro de sus áreas de cobertura. Esa era una práctica común. O sea, yo creo que sería muy difícil encontrar a alguien que te pueda decir que eso no es cierto, por ejemplo. Una de las cuestiones que se construyó siempre respecto al perfil de Sucolillo tiene que ver con la obsesión por la alternancia. Y sí tenía una incidencia política y una incidencia editorial metiendo palo al gobierno que esté y al candidato del gobierno que venga, porque siempre veía como positivo para el país el que exista una alternancia política. ¿Eso era efectivamente así? ¿Lo sentían ustedes en su discurso, independientemente a lo que cada uno pueda creer y hacer posteriormente, Robert? Mira, yo creo que la alternancia por la alternancia no era como que un objetivo, digamos, indiscutible. O sea, me parece que en su momento, cuando se tiene una visión del Partido Colorado que estaba llegando a una instancia, digamos, bastante complicada, está acá Nicanor Duarte Frutos, justamente cuando cae el Partido Colorado del gobierno, se genera esa discusión de la necesidad de tener una alternancia en el poder. Yo, la verdad que el problema que yo a veces tengo con esto, Santiago, es que estoy hace 25 años en la ABC, 10 años trabajando muy de cerca, digamos, con el director, con la directora, con Natalia Sucolillo. Es muy difícil recordar los detalles de cada cosa que se va discutiendo, porque todos los días se van presentando Hay temas. cosas que quizás adentro ya no ves. Hay cosas que a veces es tan dinámico que uno no puede recordar los detalles. Claro. Para mí es imposible porque digamos, la discusión era permanente. Pero sí en su momento yo creo que fue claro, se tuvieron líneas editoriales sumamente claras de optar por una alternancia en el poder. Yo creo que la alternancia más que nada en el sentido de permitir que ese cambio de gobierno genere un sistema de control que finalmente, a mi criterio particular, y esto lo digo y me hago cargo, ¿verdad?, fracasó finalmente. ¿Por qué crees que fracasó? Y creo que fracasó porque un candidato como Fernando Lugo generó muchas expectativas y al final creo que esas expectativas estaban muy altas. Lo que se vio no era lo que se esperaba y lo que se veía venir era muy temeroso, a mi criterio. Yo no quiero hablar por la línea editorial del diario porque vos sabés que muchas veces la compartimos y otras veces no. Claro. ¿Cuál era el relacionamiento de Sucolillo con el poder? ¿Tenía un contacto directo con presidentes de la República? ¿Seguía manteniendo un contacto directo? Ahora, me acuerdo el último episodio con el mismo Mario Ferreiro, donde sí, carta de por medio se comunicaban y Sucolillo le decía, vos sos mi amigo, yo te quiero mucho, pero esto va a seguir siendo de esta manera.
¿Cuál era su relacionamiento con el poder directamente, Robert? Y la relación siempre fue de mucho respeto, Santi, porque la verdad que todos los actores políticos pasaron por el diario ABC. Eh, sea en momentos de, digamos, de festejo, de aniversario del diario, o en otros momentos previos a las elecciones, a las internas, siempre hubo contacto directo de Sucolillo con los actores políticos. Pero mira que es muy difícil hablar de esto porque cuando él habla con alguien, nosotros no participamos de esas reuniones. Yo no sé qué se dice en esas reuniones, no sé en qué términos se desarrollan. He participado en reuniones, por ejemplo, con Fernando Lugo en su momento, y tenemos incluso una grabación de una entrevista que le hicimos a Fernando Lugo antes de ser presidente. Él fue a visitarnos al diario y el mismo Sucolillo le hacía muchas preguntas a Fernando Lugo. Pero yo sé que siempre hubo contactos con todos, o sea, la apertura siempre fue para todos, pero con la claridad de la postura que posteriormente uno podía leer a través de los editoriales. O sea, yo puedo estar contigo sentado acá discutiendo muchos temas respetuosamente, pero al momento de sentar postura, yo tengo una página donde digo lo que pienso respetuosamente. Robert, ¿qué le queda a ABC de aquí en adelante? Porque convengamos que, aunque muchos quizá no hayan tenido el momento en el que Natalia asume la dirección, que ya lleva un buen tiempo dentro del diario, trabajó con su papá de manera directa, conoce gran parte de lo que el papá pensaba y cómo manejaba el diario. ¿Ustedes esperan algún cambio importante o consideran que en líneas generales todo debería mantenerse de la misma forma? Pues yo particularmente, Santi, creo que no va a cambiar la postura de ABC. O sea, para aquellos que piensan que ABC va a arriar sus banderas, sus ideales, creo que están muy equivocados. Natalia Sucolillo viene trabajando hace aproximadamente 10 años, y puedo equivocarme, quizás sean más, en el diario. O sea, está dentro del diario. Acompañaba a su padre, acompañaba los procesos internos del diario. No hay que olvidar que Aldo Sucolillo, cuando crea ABC Color, tenía aproximadamente la edad que tiene hoy Natalia Sucolillo. En eso yo siempre le digo a la gente a manera a veces jocosa, le digo, mira, Natalia tiene 10 años de ventaja sobre Aldo Sucolillo. O sea, eh, tenemos que ver lo que va a pasar en el futuro en cuanto a los desafíos más bien que son estos que estamos afrontando hoy, de multiplataformas, de diarios impresos que se van reduciendo. Esa es una realidad, de cómo nos vamos posicionando a través de otros medios, las redes sociales que han tomado fuerza. O sea, esas son discusiones permanentes dentro de un medio como ABC. Y en cuanto a, digamos, el manejo interno, hay toda una estructura. O sea, hoy ABC se maneja absolutamente de manera, digamos, independiente en cuanto a los periodistas que tenemos una responsabilidad. Yo te cuento, en estos días en que lastimosamente ocurrió esto con Aldo Sucolillo, no estaba el director, no estaba la directora, y los que manejan el diario en el día a día éramos nosotros. O sea, hoy hay un jefe de redacción que es Armando Rivarola, él tiene a su cargo el digital del diario también, yo tengo a mi cargo el canal y la radio, y cada uno de nosotros sabemos el trabajo que estamos cumpliendo. Por supuesto, cuando hay cuestiones, digamos, que son fundamentales que hay que decidir, hacemos las consultas correspondientes, pero en el día a día, en el trabajo cotidiano de elaborar contenido, de dar indicaciones, de elaborar las tapas, de priorizar los temas, en realidad lo estamos haciendo los responsables que estamos hoy al frente de las diferentes plataformas del diario. ¿Y quién, por último, Robert, quién crees que va a quedar con esa visión que era un poco por arriba del diario, que venía y decía, en Alto Paraguay faltan caminos, esto está pasando en tal lugar, demos apoyo a tal agricultor en tal zona, que digamos era un poco parte del perfil que sobrevolaba el diario y venía de repente con temas que eran muy propios, muy suyos, pero que terminaban convirtiéndose en cuestiones de debate? Y bueno, yo creo que esa responsabilidad la va a tener que asumir Natalia Sucolillo. Y esa responsabilidad la tenemos todos los que estamos colaborando y trabajando en un compromiso con la empresa. Es difícil reemplazar a una persona con tanto carisma como era Aldo Sucolillo. O sea, Aldo Sucolillo no tiene un sustituto. Natalia Sucolillo no va a ser Aldo Sucolillo. Natalia Sucolillo va a ser Natalia Sucolillo. Y nosotros también, a partir de esta experiencia que vamos a tener que empezar a construir, digamos,
un nuevo sistema de trabajo. Hoy tenemos la base, pero lo vamos a ir desarrollando, por supuesto, en colaboración con todos los que hoy tenemos esa responsabilidad de llevar adelante el medio. Robert, gracias por acompañarnos. Mucha fuerza a todos los Gracias. compañeros de ABC. Como decía, se sentía en cada uno ese dolor por haber perdido a su colillo, y eso es algo que no se paga, eso es algo que no se compra, es algo que se construye, y creo que quedó en evidencia también después de todo esto que sucedió. Así que mucha fuerza para todos, Robert. Te agradezco muchísimo por la invitación, gracias por las palabras y no me permitís dejarle una pregunta a Nicanor. Por favor. Disculpame sea tan Sí, atrevido. claro, por favor. Con Nicanor llevamos no una amistad, pero una cercanía, porque mi hermano trabajó mucho con Nicanor. Sí. Y Se a mí aprende me gustaría, mucho con él. a mí me Habla, gusta, sí, es sí, interesante. es muy interesante discutir con él, es muy interesante escucharlo. Pero Nicanor Duarte Frutos puso en el mismo nivel la discusión, a mí me votó la gente y por eso yo tengo que jurar. Y hace rato que yo le voy a llamar seguramente en el transcurso de la semana para discutir más profundamente el tema, pero a mí me gustaría entender cómo se puede negociar el voto de la gente por un cargo, que es el que él hoy está asumiendo. Y le digo esto a Nicanor, ¿por qué? Porque si yo hubiese sido su votante, me sentiría estafado en este momento, porque yo le voté para un cargo y él está negociando otra cosa a cambio de eso. Entonces, le dejo un poco de esa consulta también a Nicanor Duarte Frutos. Robert, gracias por acompañarnos. Bueno.